Plaza Local. Plaza Local. En Plaza Radio toda la información de Valencia por sus protagonistas. Presenta Carlos Aimeur. Buenas tardes, un martes más estamos en Plaza Local, el programa de Plaza Radio dedicado a Valencia. Y hoy tenemos con nosotros al escritor y doctor Francisco López Porcal, que viene a hablarnos de Valencia como escenario novela. Francisco López Porcal, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Francisco ha publicado recientemente en la editorial Sargantana la novela Atrapados en el umbral, que es a su vez consecuencia de una tesis doctoral que hizo con la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia en 2014 acerca de Valencia como imaginario. En primer lugar, ¿cómo surge la idea de hacer una tesis doctoral sobre Valencia como imaginario en la novela? Bueno, en primer lugar, yo me doy cuenta que en los cursos de doctorado algo tan importante como el espacio narrativo estaba teniendo muy poco eco dentro de la crítica hispánica. Entonces, se me ocurrió que, dada la importancia del espacio y dada la importancia de la ciudad de Valencia como escenario de la acción, ambos aspectos estaban descuidados. Pero hemos visto en los últimos años compilaciones de relatos sobre relatos ocurridos en Valencia, Valencia Negra, esos aspectos. ¿Consideras que era algo que estaba ocurriendo y en el que no se le prestaba atención desde la crítica? Estaba ocurriendo, pero estaba invisible. Y desde el punto de vista de la crítica hispánica, no estaba teniendo la consideración que me merecía. En cambio, en Estados Unidos eso es muy habitual. Estamos cansados de leer libros sobre Nueva York como escenario, como Londres. Sí, sin embargo, aquí, por ejemplo, ya no hablando ya de Valencia, sino de los estudios sobre el espacio narrativo, pues yo recuerdo que iba librería por librería y los estudios literarios ocupaban la estantería más exigua que podía haber en toda la librería. Esa, la típica pequeñita que es así de ancho, que solo caben 4 libros. Era deprimente llegar allí. Oiga, mire, quiero este libro. Esto está descatalogado. Esto hace años, pero, a ver, repítame el título. Es que no recuerdo. Es decir, una falta de dedicación total a este aspecto tan importante de la narrativa. Al final lo que viene a demostrar eso es el problema que tenemos de autoestima, ¿no? En el fondo. Sí, porque en realidad, ya hablando ya un poco ya de la ciudad de Valencia, conocemos poco. Y porque la conocemos poco, la valoramos poco. Por tanto, yo me dediqué a hacer un estudio sobre la recopilación de novelas escritas que tienen como escenario de acción Valencia, y yo mismo me sorprendí de la cantidad de textos, de la cantidad de relatos que existen desperdigados, que había que reunir, había que estudiar, había que catalogar, y había que darles una promoción y darlos a conocer al gran público. Un poco como nuestra agricultura, ¿no? Muchos pequeños campos que producen muchas cosas muy bonitas, pero pequeños campos que no se conectan unos con otros. Efectivamente, invisibles. Ajá. Deduzco que no fue nada fácil llevar adelante este empeño. No, porque aparte de que los estudios, claro, yo me propuse en la tesis hacer una introducción sobre lo que es el espacio narrativo y a partir de ahí, pues, indar un poco en lo que se había escrito hasta entonces del espacio narrativo. Mi sorpresa es que no había sido mucho y recientemente prácticamente nada, incluso ignorando algunas publicaciones recientes el espacio, incluso y formando parte de algo, de un ente a algo mayor, pero sin tener la categoría de tener el título de un libro. Y a partir de ahí me dediqué a buscar títulos y yo mismo me asombré de la cantidad de títulos que había. Me dediqué a estudiar un periodo exhaustivo, desde 1989-2009, aparecieron unas 50 novelas y ahí estudié el espacio de una manera un poco más profunda. ¿Cómo incide el espacio verdaderamente en el personaje? ¿Cómo hay esa interacción personaje-espacio? Y hay otro grupo de novelas en las que Valencia actúa como un telón. No tiene ningún valor, el espacio no interactúa con el personaje, aunque el autor propiamente diga que Valencia es una ciudad literaria. Se ha aprovechado, digamos, del nombre y de ese telón para darle, no sé, un lugar que podía
que podía haber sido otro lugar, que la acción podía haber sido otro lugar. Son historias prêt-à-porter, valen tanto para Valencia como para Madrid. Efectivamente, podía haber ocurrido en Santander. Y por último, pues aquella memoria novelada, reconstruida de autores como Frederic Martí, con el Carrer de Rubiós, La Situatrista, que narra pues, los años anteriores a la Guerra Civil y los años 40 y 50, que como es una reconstrucción, como hacía Zorín en su tiempo, que se dedicó un poco a reconstruir su época de joven en aquella edición de Valencia, pues aquí también hay mucha reconstrucción de ese pasado y, por supuesto, es una crónica novelada de unos hechos acaecidos en los años 40 y 50 y anteriores a la Guerra Civil. Memoria Vilas, ¿no? Un poco como Juan Gil Sí, Albert. un poco también como memoria, de Juan Gil Albert del año 74. Y también viene a ser pues una reconstrucción de los años de la Guerra Civil, también del año 36. En todo este proceso hubo un autor, por lo que tengo entendido, que fue muy importante, que es Miguel Arraez, novelista también, que es un habitual cronista de Valencia Ciudad. Tiene su serie de Germán Tello, sobre todo la que referida al tardofranquismo, en la que el escenario es muy importante. ¿En qué manera colaboró Miguel contigo? ¿Fue el director de la tesis? Bueno, la tesis sufrió un parón. Y luego volvió de nuevo otra vez porque, claro, la envergadura del trabajo pues necesitaba de muchos estímulos, no los tuve en su momento, y entonces Miguel Arraez me ayudó bastante y me recogió, digamos, del punto muerto donde estaba para darle ese impulso final que necesitaba la tesis, ¿no? Y, vio que el trabajo estaba bastante adelantado y entonces tuvo lugar en el año 2014, como has dicho, en la Universidad Cardenal Herrera San Pablo, en el año 2014. Y, bueno, pues transcurrió pues con una gran sensación de serenidad cuando acabé, porque dice, por fin he acabado el trabajo después de 7 años de investigación, porque he combinado pues mi época profesional, la familia y bueno, toda una investigación exhaustiva que no ha sido fácil porque la ausencia de títulos en librerías, como he dicho anteriormente, pues te hacía que tuvieras que pedir prestados libros a otras universidades que al cabo de un tiempo te enviaban la fotocopia de ese libro para poder ir siguiendo con la investigación. No fue fácil y por eso di un respiro muy grande. Digo, ya he culminado un trabajo que por fin hemos llegado a la meta y por fin ahora se publica, hace unos días se ha publicado en la UNED. Y ya se ha publicado por fin, ahora que ya lo tienes entre las manos, es un ensayo, lógicamente, dices, 7 años ha valido la pena. 7 años ha valido la pena para que los valencianos, para que la crítica hispánica sepa que hay una ciudad que es también literaria, que no solamente es Madrid y Barcelona y alguna ciudad más, sino que Valencia tiene su lugar, tiene su peso, tiene su importancia y reclama su visibilidad que hasta ahora no la ha tenido. Plaza Local. Vamos a ir con más detalle a hablar de la tesis. En primer lugar, me gustaría saber, cuando tú analizaste Valencia como escenario, tocaste tanto novela contemporánea como histórica. Me gustaría saber si notaste más predominancia de novela histórica, más predominancia de novela contemporánea y cuáles son las épocas que han sido más narradas, mejor narradas habitualmente. Bueno, ha habido mucha novela histórica porque creo que en la época de la transición ha habido autores que han querido reivindicar la historia bien contada. La historia bien contada y bien novelada. Más allá del cliché romántico, por ejemplo, de Vicente Boix y la novela del XIX. Con la campana de la Unión Wellencovert del siglo XIX, darle otro aire y darle una versión un poco más al día, una puesta al día, digamos, de títulos que tenían que ver con el siglo XIX. Hay autores no valencianos como Alfred Bosch, que ha hecho una de las mejores novelas sobre la ciudad de Valencia, que es Inquisitio, que novela todo lo que es una Valencia ultracatólica e intransigente en pugna con las ideas liberales del siglo XIX. Es la del proceso al profesor Gayetà Ripoll. Cayetano Ripoll, el famoso Cayetano Ripoll, el que se le ha dado una calle, que se considera el último auto de fe. Desgraciadamente tuvimos el dudoso honor de que Valencia fue la última ciudad donde la Inquisición terminó sus
sus atrocidades. Ejecutó por última vez a una persona. En la Plaza del Mercado. Alfred Bosch, un personaje bastante interesante porque es diputado, ahora es concejal de Esquerra Republicana de Cataluña en Barcelona y fue diputado en las Corts. Efectivamente fue un... Y es historiador, además. Y es historiador y la verdad es que, se introdujo mucho en la piel del siglo XIX en Valencia. Y es muy cinematográfica. La verdad es que es una novela muy cinematográfica porque vemos pasar pues todo el despertar de la ciudad por las mañanas cuando se abrían las puertas de la muralla. Vemos las luchas soterradas de los liberales y conservadores. Y y de un siglo XIX que ya llamaba a la puerta unas ideas renovadas que no pudieron impedir, digamos, que el reo fuese ejecutado en la Plaza del Mercado, pero que estaban ahí, que al final tendrían que imponerse como al final se impusieron. ¿Ha habido alguna otra novela especialmente célebre de Tranvía de Malvarrosa? Tranvía de Malvarrosa fue de Manuel Vicent, pues en realidad es también una memorial novelada porque narra los hechos de Manuel Vicent cuando era joven, cuando estaba aquí estudiando y abandonó su pueblo natal y descubrió aquí, pues lo descubrió todo. Descubrió la libertad, descubrió una ciudad que para él era nueva y aquí tuvo sus pinitos. Vamos, se sentía como alguien que en nuestro tiempo diríamos que estaba haciendo el Erasmus. Sí. Y, de hecho, el Erasmus en todos los sentidos. En todos los aspectos, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo que por las mañanas, visitaba el Mercado Central y veía, pues, a las señoras con delantales muy arregladas, arreglando, pues, los pepinos y los rábanos con cierto matiz erótico. Sí. Y, después de haber pasado una noche en el barrio chino, claro. Sí. Entonces fue una aventura total de escapar un poco del ambiente familiar que querían para él otros caminos. Esa es una relectura interesante que podríamos hacer, la de Tranvía de Malvarrosa, como el personaje protagonista como un proto-hipster, ¿no? El primer hipster. Sí. De Ruzafa. Porque además nos narra también la imagen de la Valencia de los 50, la Valencia de Franco, que esperaba la visita de Franco, narra pues todos los comercios antiguos, las pastelerías, Nestares, Noel, todas esperando un poco en las confiterías, la efigie de Franco en los pasteles, el olor a nata de Casa Barrachina, en fin, unos olores y unos sabores que nos transportan a una época que son los años 50 que hemos perdido para siempre. También analizaste novelas más críticas y contemporáneas, como la de Jean-François Mira. Sí, tiene una trilogía de ellas. A mí me gustó mucho Treball Perduts, que denunciaba el desastre, digamos, de la Ciutat Vella en los años 80, pero también se impone El profesor de historia. Sí. El profesor de historia es una novela que es un poco cómo el personaje anda perdido entre el pasado y el presente, buscando el lugar de la esencia de la ciudad. ¿Dónde está la esencia de la ciudad? ¿En lo que se está perdiendo en mi calle, en la calle Pelayo y el antiguo mercado de Jerusalén? ¿O en la ciudad de las artes y las ciencias que yo todavía no he asumido como tal? Sí. Entonces ahí hay un malestar interior que se refleja de una manera muy importante en el profesor de historia. Hay una narrativa valenciana, entonces, valenciana y no valenciana sobre Valencia, de la que podemos reivindicar, ¿no? De calidad. Sí, hemos citado 3 libros de ventas considerables, fácilmente disponibles aún. Sí, pero ya digo... en las 2 lenguas. Las 2 lenguas, mucho en valenciano últimamente, en los años 90, 2000. Hay novelas publicadas actualmente que te transportan al pasado, como Aigua en Cistella, de Carmen Miquel, que ahí pues juega mucho con los olores de la canela, esos olores que ya no huele el Mercado Central, las calles de la Arcilla, esas calles aledañas del Mercado Central, y el olor a la canela la transportaba a épocas pasadas con buenos sabores y sin sabores. Novelas muy atractivas para poder leer, pero que el lector tendrá que un poco que buscar, porque la verdad es que están en las librerías y son un poco invisibles. Sí, ¿no? Por lo que decíamos al principio de la falta de autoestima, ¿no? Vemos una novela sobre Valencia y la vemos con... Sí, como con cierta distancia. Sí. Porque hay novelas, por ejemplo, de Miguel Arret, por ejemplo, Bajo la lluvia, que la verdad es que fue de las primeras novelas del tardofranquismo
y la verdad es que, bueno, están ahí y sin embargo, pues no sé si es muy conocido.